Hola, hoy en nuestro podcast vamos a conocer a Andrés Pinar y a Emily S. Smith. Hoy vamos a tratar de varios temas seguramente candentes y muy de actualidad. Por ejemplo, el de la inteligencia artificial, que ya lleva un tiempo introduciéndose en nuestra vida intelectual, literaria, incluso científica, cuya evolución se tiene en cierta medida, pero que tenemos que procurar, canalizar, someter y hacerla que nos sirva de instrumento. Hoy trataremos el tema de moda, el Premio Planeta. Vamos, no se lo pierdan. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Visibilidad, el gran reto. Naturalmente, como siempre, como viene siendo habitual, acompañados de Notting Hill Cultural, en el lugar, naturalmente, donde nos encontramos. Y bueno, pues como siempre, vamos a intentar que sea un podcast cañero. Además es que tenemos dos invitados súper cañeros de los que saben poner en su sitio a la literatura de este país, ¿eh? Así que se van a sorprender del pedazo de programa que vamos a tener hoy. Pero no me quiero enrollar porque yo lo que quiero es que conozcan a nuestros invitados de hoy. Yo soy José Tobar, como todos sabéis, y a mi izquierda tengo a Andrés Pinar y a mi derecha tengo a Emily S. Smith. Bienvenidos. Bien hallado. Nada, bien, estupendo estar aquí contigo, con Emilia y contigo, José. Pues para mí es un placer, de verdad. Estoy encantadísimo de compartir este rato con vosotros. Y me gustaría empezar hablando un poquito de visibilidad, para empezar a situarnos. Visibilidad es un grupo, es un equipo de gente al que yo mismo pertenezco, pero ¿qué ha supuesto para vosotros? Voy a empezar por Emily. ¿Qué ha supuesto para vosotros incorporaros a un grupo cultural, lingüístico, literario de este tipo? Y primero, ¿qué esperabais encontrar? ¿Lo habéis encontrado o no? Contadme cuál es vuestra experiencia actual con Visibilidad del Gran Reto. Pues la literatura es un trabajo aislado, solitario, porque, si estás en medio del barullo no puedes pensar y no puedes escribir. Y en Visibilidad yo he encontrado un grupo de personas que nos comprendemos, que estamos unidos, que estamos consiguiendo ser algo más que un grupo de escritores aislados, sino somos un grupo de personas con un mismo objetivo. Y eso es muy importante y eso es único, porque hay muy pocas veces que uno pueda decir que se encuentra tan bien acogido y tan bien integrado en un lugar. Y eso es para mí visibilidad. Es como estar todos, ver gente que va a lo mismo, que ama la literatura, que ama escribir, que ama leer. Porque hay escritores que no leen y encima presumen. Entonces, nosotros amamos escribir y amamos leer. Y leemos a los compañeros y leemos clásicos y leemos otros escritores y estamos encantados y satisfechos de eso. Creemos que eso es un motivo de orgullo. ¿Tú estás de acuerdo, Andrés? Pues totalmente de acuerdo con lo que dice Emilia, y además habría que añadir que visibilidad, es matizar más que añadir. Pues es un estupendo intento que estamos en ello, estamos en proceso, todavía queda mucho por hacer, de promocionar, de dar a conocer al gran público, pues escritores que de auténtica valía, pero a los cuales les resulta difícil por la estructura de la industria del libro, les resulta difícil que le conozca el gran público, la mayor parte de la gente lectora. Gente que escribe libros que tienen lectores potenciales, pero hay que unir el libro con el lector potencial, es decir, dar a conocer a los lectores que he aquí vuestro libro y vuestro autor. Es un proceso de suma importancia, da seguramente el resultado,
y que se enfrenta con la circunstancia de que de la estructura del libro, como digo, el 80% del mercado del libro está acaparado por los 2 o 3 grandes grupos editoriales que amalgaman a muchos sellos y que pues el 80 o 90% del mercado, lo que tú puedes ver en las librerías, que es lo que queremos, nuestro destino, está acaparado por estos grupos editoriales con grandes premios, no precisamente de mucho prestigio, pero entonces, aprovechando el margen que dejen, tenemos que acaparar ese margen y ampliarlo. Pues otra de las características, digamos, que yo creo que reúne en visibilidad y que yo pienso que es imprescindible, es el cuidado que se tiene con los autores y los libros que aporta cada uno de estos autores. Tienen que tener, naturalmente, pues un mínimo de calidad. Ya no solo una calidad literaria, que eso a lo mejor es más o menos discutible, a uno le puede gustar más, a otro menos, pero tiene que ser impecable a la hora de estar maquetado, tiene que estar impecable a la hora de estar redactado, tiene que tener una portada, ejemplar. Pero es decir, yo creo que más o menos no, estoy convencido de que todos los componentes de visibilidad reunimos esas características y no estamos presumiendo, ¿eh? Pero ¿cómo creéis, qué pensáis de lo que voy a comentar? ¿Cómo es posible que aún hoy en día a veces nos encontremos libros con un escaso valor literario, que eso a lo mejor en un momento dado es lo de menos, pero que donde te encuentras faltas de ortografía y que además muchas veces son esos típicos libros a los que el público en general se lanza en tropel simplemente porque alguien les ha dicho que los tiene que tener? Porque son las memorias de Pepito o el futbolista de no sé quién o la famosa de turno, ¿no? Y además va dirigido a un público que no lee y que simplemente su objetivo es simplemente ir a la librería, comprar ese libro porque es de la famosa tal y dejarlo en la estantería de su casa. ¿Qué pensáis de ese tipo de comprador y de ese tipo de no lector? Bueno, yo en eso voy a decir lo siguiente y va a ser un poco... en fin, vamos a animar el cotarro. Bien, me gusta. Yo soy una autora autopublicada. Los autores autopublicados tienen una fama de que escriben mal, de que son obras menores, de que no cuidan la corrección, ni cuidan los detalles, ni cuidan las portadas. Resulta que las grandes editoriales hacen portadas con IA y salen manos con 6 dedos. Grandes editoriales. Qué barbaridad. Mis portadas están hechos por un artista gráfico. Son unas portadas que no encontrarán otras iguales. Pueden verlas. El libro está cuidado al máximo detalle por correctores profesionales. ¿Qué pago yo? Y me hacen una corrección, vamos, excelente, porque luego la tengo que revisar yo y tengo que mirar qué es lo que han puesto y si me parece adecuado. O sea, el libro está revisado 20.000 veces, no una, ni a prisa. No tiene faltas de ortografía, tiene una buena maquetación, pero sí, está publicado por Amazon. Señores, las grandes editoriales consideran que yo soy una persona muy mayor y que no tengo recorrido vital, como me dijeron. Entonces, ¿qué voy a hacer? No creo que las grandes editoriales sean la solución, ni las pequeñas tampoco. O sea, uno debe hacer donde le aseguren y protejan la calidad de la obra que se publica. Si encuentras una editorial que lo haga, pues es perfecto. Pero si no, pues está bien que tú lo hagas, pero está bien que tú lo hagas y que trabajes por presentar un producto digno, porque el lector se lo merece, pero también tu obra se lo merece.
Efectivamente, yo creo que es un feedback necesario en... Sí. Exactamente, ¿verdad? Claro. Andrés, ¿qué opinas? Pues en cuanto a tu pregunta, circunscribiéndome a tu pregunta de por qué se venden ese tipo de libros, pues, pues se venden, bueno, pues yo procuro ser siempre caritativo, pero es evidente que el comprador de estos libros se deja influenciar por la gran potencia de los medios de comunicación que hacen una publicidad extraordinaria y por la capacidad de seducción que tienen determinadas figuras y que la gente, pues bastante ingenuamente, con perdón, piensan que, por ejemplo, las clásicas memorias, donde no se dice nada importante por no molestar a nadie o porque se quieren ocultar cosas, pues se venden básicamente sin darse cuenta de que se gastan un dinero inútil. Pueden mejor leer, comprar uno de nuestros libros, por ejemplo, o no sé, o Virginia Woolf, pero claro, pues es la formación del lector que es escasa y que seguramente procede de las deficiencias del sistema educativo que cada vez menos, desde hace tiempo, concede pues, menos importancia a las materias humanísticas, a la historia, a la filosofía, a la literatura y a la poesía, materias que independientemente de la profesión que se tenga son indispensables para la formación de la persona y del ciudadano. Quizás hay poderes a los que ciudadanos formados no les interesa que existan. Y bueno, pues en eso estamos. Incluso efectivamente se venden libros con falta de ortografía, lo cual ya es el colmo de los colmos. Sí, es una pena. Yo siempre que tengo oportunidad lo digo, no nombre al autor, naturalmente por respeto, pero yo me encontré una vez con un libro con una falta de ortografía en la portada. Si directamente con eso, por favor, no hay nadie que haya pasado ese filtro. Y ese es entonces mi siguiente cuestión. ¿Cómo veríais o qué tipo de filtro debería haber como para que ese tipo de libros no llegara a las librerías? O sea, a mí me daría vergüenza tener una librería y que en el escaparate estuviera un libro con una falta de ortografía. No sé qué pensáis al respecto. Andrés, vamos a empezar contigo. Bueno, en cuanto a los filtros, pues es un tema difícil. Las editoriales deberían, de hecho, hacen de filtro. Yo creo que me falta de ortografía, se ven a veces, pero bueno, creo que sea frecuente. Es más frecuente verlo, independientemente de la calidad de los libros que se promocionan con grandes carteles en el metro, en el autobús, bestsellers, que los cuales podemos discutir la categoría literaria de esos, pero faltas de ortografía yo creo que no tienen, salvo que se deslice algo, siempre se puede deslizar. Luego, pues con los filtros, el autor que se autoedita, lo coloca en Amazon, no tiene filtro, como debería ser su propia autoconsideración la que trate de evitar algún fallo dándolo a leer o dándolo a corregir, como dice nuestra compañera, algún profesional de la corrección. Tampoco hace falta ser muy profesional para detectar a alguien que tenga una culturita media, por lo menos, y te evite esos ridículos de las faltas de ortografía verdaderamente espantosas, sí. Qué pena, de verdad. Sí. Emi. Bueno, pues esto de los filtros es que tiene un poco de eufonia. Lo deberían corregir las editoriales, igual que lo corrige Amazon. Amazon, en teoría, te echa una corrección, no sé cuál, porque nunca me he enterado muy bien de cómo funciona. Ellos dicen que sí, pero y yo creo que es responsabilidad del autor sacar un libro que pueda ser leído. Hay plataformas para gente que quiere escribir, pero que no tiene la capacidad de corregir, quiere empezar, y hay plataformas gratuitas para que y no se miran excesivamente que haya alguna falta de ortografía. Está la plataforma de Wattpad, que tú vas sacando por capítulos tu novela, la gente la lee,
tienes un feedback de los lectores oye, y te pueden decir, oye, pues esto me gusta, esto no me gusta, sabes por dónde va a ir, y posteriormente, si ves que gusta, pues dices, ya lo corrijo. Yo creo que es la responsabilidad del autor. Entonces, yo creo que tú tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Una cosa es que uno que diga, voy a plantar un árbol, voy a escribir un libro y voy a tener un hijo. Y los tienen los tres igual, o sea, tirados de por ahí, pues el libro también saldrá así. Eso no tiene ningún sentido. Y otra cosa es que uno diga, oye, yo quiero ser un escritor, quiero dedicarme a esto, aunque no sea exclusivamente, y quiero que esto quede algo de mí. Y entonces es responsabilidad tuya que lo que salga sea lo que tú quieres que salga y lo que el público se merece. Porque el lector también se lo merece. Es que el respeto al lector es importante. De alguna manera es nuestra base de... es el que recibe nuestro trabajo. Claro. De hecho, al lector lo engañas una vez. Sí, porque yo compro un libro con faltas de ortografía y no le compro otra vez. Claro. Y quien dice faltas de ortografía es que a veces no es lo único malo. O sea, hay libros que escriben con IA y son libros que no tienen absolutamente... La IA sirve si tú vas a contar un cuento para un niño de 5 años y le dices, dame una idea, y te da una idea. Y la idea puede no ser mala, pero darle el cuento en el que tú quieras darle unas enseñanzas, quieras animarle pues para que haga algo, para que tenga una infancia hermosa, para que tenga unas experiencias bonitas, para que de alguna manera abandone los traumas que haya podido tener, pues niños que han perdido a un hermano, a sus padres, y que tengan una enfermedad, y darles esa manera de que puedan pasar el trauma y seguir adelante. Eso la IA nunca lo va a hacer. Necesitan una persona que tenga alma para que esa alma salga en los libros, si no, no hay nada que hacer. Has tocado un tema también muy interesante porque además hace muy poquito leí y vamos a dividir esto en dos partes, y la primera va a ser esto que voy a comentar ahora, ¿no? Leí hace muy poquito que dentro de muy poquito tiempo, incluso llegaban a hablar de meses, que no vamos a ser capaz de distinguir lo que es real de lo que se ha hecho con realidad virtual, con inteligencia artificial, perdón. Sobre todo en cuanto a imágenes y tal. En cuanto a textos, todavía no, pero en cuanto a imágenes, que no vamos a ser capaces de distinguir una cosa de otra. Entonces yo lo que planteo es, ¿creéis que con el tiempo, además hablo de corto plazo, a lo mejor de 10, 15 años, en 10 o 15 años se acabará el concepto de autor? ¿La inteligencia artificial acabará con los escritores propiamente dicho y solo se necesitará un corrector o un corregidor, por decirlo de alguna forma, y entre comillas, para darle ese punto de humanidad que tú decías a la hora de escribir? Yo pero creo que no. Directamente el escritor ya no le interesa a nadie? Yo creo que no. Dios te lo diga. Yo también. No, vamos a ver. La IA, te lo digo porque yo he estado dándole bastantes vueltas al asunto. Tengo una hija que trabaja con estos temas. Y la IA, primero tienes que dirigirla. Está aprendiendo. Pero no es como un niño que absorbe todo lo que aprende.
la IA te va muy bien para coger datos y lanzar esos datos y absorber una cantidad de información en mucho menos tiempo. Pero esa información que te da, tú tienes que controlarla siempre, porque te cuela cada peñazo por ahí, que no hay manera, que si no sabes de qué estás hablando, no lo descubres, y que eso que te ha colado se va haciendo cada vez más gordo y al final te puede salir una bomba que te explota en la cara. Entonces, la IA sirve para muchas cosas. Para buscar información es única, pero hasta para buscar información tiene que controlarlo una persona. Efectivamente. Entonces, un escritor puede hacer, tienes un bloqueo y dices, ¿y ahora cómo puedes seguir? Y a lo mejor te dice 20 cosas que tú no vas a utilizar de ninguna manera porque son todas tonterías, pero se te ocurre, gracias a esas 20 cosas, la buena, que es la que tú necesitas. Puede ser una ayuda y como herramienta hay que aprender a trabajar con ella. Y no se va a ir, va a estar ahí para siempre. Claro. Pero yo creo que sustituir, no. Ahora, si ya consiguen ponerle alma, vamos a ver, eso será otra cosa. Bueno, Andrés, ¿qué me cuentas de este tema? Pues te cuento que yo utilizo la inteligencia artificial para buscar bibliografía y datos, como dice Emilia, con mucho cuidado, porque no siempre está acertado lo que te da. Claro, ¿Cierto? Procedimiento mecánico a base de algoritmos que a veces en esa mecánica, precisamente por esa ausencia de espíritu, pues no te proporciona, pues bueno, ayuda bastante. De tal manera, yo creo que el miedo, no debemos tener miedo los autores a que nos sustituya, ni mucho menos. Sí va a sustituir, en mi opinión, cuando alcance mayor desarrollo. Queda mucho por desarrollar y el futuro no lo conocemos. Pues precisamente los superventas, que ahora se venden, pero los superventas se venden por millones de ejemplares, con una literatura simplona y con argumentos estereotipados, o sea, que es lo que la gente pide, desgraciadamente, pero que eso se puede sustituir perfectamente con la inteligencia artificial. Le das el argumento y 4 líneas te saca lo que quieras. Sí. Pero sin embargo la literatura, la auténtica literatura, perdón, porque nos metemos en el terreno de que es bueno y que es malo, que es subjetivo, la que encierra una literatura sencilla, porque no tiene por qué ser complicada, pero que encierra todas las emociones y las pasiones humanas, es decir, que trata al hombre en su plenitud, no simplificando al máximo como hacen los bestsellers, pues eso es bastante más difícil que la inteligencia artificial pueda suplirlo. Es decir, al ser humano, en tanto en cuanto sea complejo y escriba con la complejidad, no dificultad, que requiere el conocimiento humano, pues es muy difícil. Ahora, cuando se trata de esa simplicidad de los bestsellers, me temo que los bestsellers, tal como ahora se venden, tienen poco por venir. Claro. Sí, yo creo que al 99,9% de acuerdo contigo, totalmente. Vamos, siempre por poner ahí el margen de duda, ¿no? Poner ahí, pero vamos, sí, totalmente. Y bueno, y el segundo tema que quería tocar con respecto a la inteligencia artificial es que hace unos 15 o 20 días leí un informe de la Unión Europea, que sabéis que está preparando ya desde hace varios años una ley marco para trasladar al resto de países de la Unión y tal, algo respecto a algo que nos afecta directamente, que es los derechos de autor de lo que a veces utiliza la inteligencia artificial para dar la información que tú le has solicitado, ¿no? Entonces, la propuesta marco que quiere dirigir la idea genérica por el tema precisamente de cómo se atribuyen en los distintos derechos de autor en todo este tipo de información que se saca, es que va para la Unión Europea, dice algo así como que va a prevalecer el derecho al ciudadano que acceda a la inteligencia artificial
a tener acceso a la información, a cubrir las necesidades económicas del autor, aunque no se respeten sus derechos de autor. Algo así. Es decir, que yo voy a poder copiar parte de tu texto para que alguien tenga acceso a él y lo pueda utilizar o no, eso ya se verá, pero va a prevalecer el derecho del ciudadano al derecho a mi derecho como escritor a percibir una remuneración por utilizar algo que he creado yo. No sé si me he explicado bien. ¿Qué os parece? Yo no voy a opinar porque nos cierran el podcast. Bueno, yo mira, que pasa de todo. Vamos a ver. La Unión Europea no sabe lo que dice. Entonces, a mí me parecería bien que quitaran los derechos de autor a los políticos que están ahí y son bastante inútiles. Y hombre, a nosotros que somos unos pobres desgraciados, pues que no los paguen, ¿vale? Por favor. O sea, ¿cómo que no se van a pagar derechos de autor a los autores? Pues pasará que desaparecerá la poesía, desaparecerá la literatura, desaparecerá la pintura y desaparecerá todo lo artístico, porque si no se pagan derechos de autor, pues la gente... yo dedico 4 o 5 horas todos los días a escribir. No espero vivir de la literatura nunca, ni hacerme rica tampoco, bueno, menos todavía. Pero, oye, algún reconocimiento sí que tendremos que tener. Claro. O sea, quitamos días, quitamos a la familia las horas que le dedicamos, porque estamos escribiendo. Quitamos a nuestras profesiones habituales horas también que podrían generar un mayor crecimiento profesional que no tenemos, porque estamos escribiendo. Y luego resulta que a la hora de cobrar unos derechos de autor que son miserables, porque los derechos de autor son absoluta y totalmente miserables, vienen y dicen que nos lo quitan. Es como quitarle el cacillo al pobre. Claro, pero tú fíjate el atrevimiento, porque es que no se atreven a decir que te lo van a quitar, sino que va a prevalecer sobre tus derechos. Pero no te dicen claramente que te lo van a quitar, porque claro, nos echaríamos todos encima, ¿verdad? Claro. Claro, o sea que es que encima son hasta cobardes a la hora de plantear. Pues, hombre, claro, es que el riesgo que corren de que el arte desaparezca es muy grande, pero lo crean ellos. Claro. Andrés, ¿qué te parece esta burrada? Pues en cuanto a las obras realizadas fundamentalmente mediante inteligencia artificial, pues los derechos los tendrá que cobrar el autor de los algoritmos correspondientes. Bueno, por lo que se refiere a la poesía no hay problema, porque con lo que se vende siempre es un acto creativo puro que realizamos porque tenemos que realizarlo y sin, hombre, que la vean que se transmite mejor, pero vamos, no, la novela ya es otra cosa, porque sí hay gente que cobra muchos derechos de autor con la novela. Siempre andamos en estos círculos diciendo, no se vende, no se cobra, no se vive. Pues hay gente millonaria con los bestsellers. Entonces, por lo que se refiere a la literatura que estamos llamando auténtica, verdadera, que trata de abordar la complejidad del ser humano, de nuestras pasiones, de nuestras ambiciones. Pero la ambición es una pasión, pues hay que prevalecerá, a lo mejor con alguna ayuda de la IA, el autor, el verdadero autor que quedará, que condensará como con el tiempo, independientemente del mecanismo de la inteligencia artificial, pues tendrá que cobrar sus derechos de autor. Vamos, es que no hay quien, y creo que la Unión Europea se proponga quitarlos. Vamos, no debería. Claro. Es lo que yo pienso, sí. Ahora,
lo que se realice mediante inteligencia, siempre hay un ser humano detrás. Ahora cobrará el autor de ese bestseller realizado con inteligencia artificial, el autor y creador de los algoritmos correspondientes. Claro. Perdón, claro, yo Yo creo que no hay que tener miedo a Yo, estas cosas. yo espero que tampoco, porque aunque al final se llegara a ese punto, yo creo que nadie lo va a aplicar tan radicalmente, porque es como bien habéis indicado los dos, es que se va a acabar el arte, no, ya no solo en Europa. No, todo el porque mundo. ahora te digo, poniendo el ejemplo de la poesía no se va a acabar, porque Claro, efectivamente, porque el que escribe total con lo se que... el alma y tiene la necesidad de hacerlo, efectivamente. Pero claro, a mí me repatearía mucho que, pues no sé, yo hace un año publiqué un ensayo sobre los protocolos a seguir con los temas musicales, cuando te metes en la industria musical, y a mí me fastidiaría mucho que otras empresas se aprovecharan de ese trabajo y que yo no estoy diciendo como decíais antes, ¿no? que me vaya a hacer millonario si además es simbólico, pero que por lo menos te reconozcan que eso te lo has currado tú ahí. Pues si te plagian, sea en música, en pintura o en poesía, hay mucho plagiador. Claro. Y incluso en la ría, pero en poesía, sobre todo lo que pones en Facebook, que ponemos, pese a todo, porque va a haber grave riesgo de que ya a veces lo hemos descubierto en algún festival. Claro. Pero bueno, pues eso es perseguible judicialmente, además jurídicamente. Claro, totalmente. No creo que vaya a desaparecer. Por eso yo quiero... A veces es difícil de Soy detectar. bien pensante en este sentido también. Pues yo es que no creo, no sé lo que va a hacer. Creo que un marco legislativo se necesita, puesto que es un fenómeno ya no tan nuevo, pero relativamente nuevo y susceptible de mucho desarrollo. Necesita que la Unión Europea establezca un marco jurídico legislativo, lógicamente, ¿no? Pero no hay por qué tener miedo. Hombre, no creo que se ponga a quitar derechos a nadie, ¿no? Sería bastante absurdo que la Unión Europea se dedique a hacer. Sí, por eso me llamó mucho la atención la noticia y quería compartirla, a ver qué pensaban. Sí. Yo creo que no hay que tener miedo a estas cosas. Muy bien, pues hay que ser positivo, claro que sí, nada. Y nosotros vamos a seguir ahí trabajando y dándole caña a todo esto para que... Ahora, la sociedad es conflictiva y siempre hay que estar pendiente de defender tus derechos y así como de la defensa de las libertades, que incluso en las democracias más depuradas, como estamos viendo ejemplos allende a los mares, las libertades no están garantizadas nunca. La lucha es permanente. Desde luego, de unos seres humanos contra otros, curiosamente. Desde luego, qué razón tienes, Andrés. Hace algunos años me hicieron una pregunta, bueno, a mí me han hecho, no, lo digo en plan un poco también gracioso y tal. Yo no sé en las entrevistas que me han hecho y que he podido hacer en mi vida, muchísimas. Y algunas veces al acabar la entrevista, el entrevistado me ha dicho, te he hecho 26 preguntas y al final no me has contestado a ninguna. O sea, ¿cómo tienen la habilidad de darle la vuelta a todo? Bueno, la experiencia. Pero una vez alguien me hizo una pregunta a la que todavía no he sabido contestar. A ver, vosotros qué pensáis, con toda la humildad y nada, y sin ningún perjuicio, y lo que pensáis de verdad, sin ningún problema. ¿Qué preferís? ¿Que vuestro próximo libro se convierta en un bestseller y os hagáis multimillonarios de la noche a la mañana y que vuestra vida cambie económicamente en un par de años a límites insospechados, que tengas mansiones, que te puedas comprar una isla desierta, o que vuestra carrera literaria, digamos, siga siendo buena, como está siendo, que escribáis fantásticamente bien como estáis escribiendo, con unos libros maravillosos, fantásticos, pero simplemente que no os dé ni para comer, por decirlo así en plan bruto? ¿Qué elegirían? Pues yo personalmente elegiría escribir lo que quiero escribir. Nunca he aspirado a tener una isla desierta de mi propiedad. Y Muy bueno. realmente yo ya vivo en el paraíso, no quiero buscar otro. Así que
tengo todo lo que quiero tener. Hay cosas que me gustaría tener, pero la verdad es que no tanto. Así que con lo que tengo me conformo, pero sí me gustaría escribir lo que quiero escribir. Es más, cuando me han dicho que me publicaban el libro, pero vamos a ir retocando, digo, ¿no vas a retocar? No. Nada. Por mucha editorial que sea, el libro está corregido y es el libro que yo he querido sacar. Entonces, no vas a retocar nada. Me puedes decir, oye, mira, es que esto no vale y yo lo valoraré, pero que lo vas a retocar tú sin que yo diga nada, vamos, de ninguna manera. Entonces yo elegiría la opción de quedarme con lo que yo quiero escribir. Pues ante el dilema que planteas, un poquito duro, adopto una solución que es que yo quiero escribir lo que quiero escribir, porque realmente ocurre que si te propones escribir algo que no sale de ti, que no conecta con tus coordenadas, tu formación, te va a salir un churro. Es decir, proponerte escribir un bestseller, cuando tú lo que escribes es otra cosa, pues puedes proponértelo, pero te va a salir nada, ni bestseller ni nada, ¿no? Entonces, pues yo aspiro a escribir lo que quiero escribir, que me gusta escribir lo mismo que me gusta leer, escribir, tratar de explicar a ti mismo, al ser humano, en su interrelación con los demás y en el contexto social en que lo desenvolvemos. Y desde luego aspiro a eso, venderlo muchísimo y a ganar mucho dinero, porque no, si no deseo la isla la dejo. Sí. Sí, es que precisamente mi respuesta fue... Para eso estamos aquí en Visibilidad. Efectivamente. Yo es que mi respuesta fue prácticamente lo mismo que tú has dicho. Yo quiero escribir lo que yo quiero porque sé lo que quiero escribir, lo que necesito contar, las necesidades que tengo de contarle a mi público lo que yo quiero contar, pero me quiero comprar la isla deserta. Lo cual Lo de la isla deserta es simbólico. Lo cual te acuerdas de que requiere también, porque el intelectual, el artista, tiene que adoptar también una postura ante la vida, no dejarlo a los políticos, como dicen. Los políticos sí, políticos que tanto se denostan, no todo el mundo es igual y son necesarios, claro, son nuestros representantes, pero hay que luchar porque se consiga una educación que es lo que forme a los ciudadanos en el buen gusto y en el goce intelectual, por encima de la literatura de distracción, que es con lo que se hace millonaria la gente, la María Dueño, en fin, no citemos nombres. Bueno, pasa por citar. Literatura de distracción, tenemos que preconizar el gozo de entender, el gozo intelectual, el placer de adentrarte en tu conocimiento, en el conocimiento de cómo te relacionas con los demás. Y eso requiere que luchemos nosotros y todo el mundo, todo el que quiera, como intelectuales, como gente pero formada, porque se introduzca todo ese placer en la formación de la gente. Claro, si no, no. Qué bonito. Un sueño por realizar, de verdad, ¿eh? Pues sí. Que sería fantástico. Pero no es irrealizable. Que no es que no podemos cruzarnos los brazos. Luego el artista, el poeta, el escritor, el pintor, que pretende encerrarse en su torre de marfil al margen de lo que sucede, a mí no me gusta eso. Totalmente de acuerdo. Igual que me gusta más Goya que Velázquez, porque Goya pinta imbricado totalmente con lo que está pasando en su tiempo. ¿Cómo te vas a inhibir? Joder, si eres artista de lo que está pasando, pues pinta lo que está pasando. Totalmente. Pues eso creo yo que tenemos que hacer los escritores y poetas. Sí. Que son muchas veces la voz de la gente que se calla, digamos, que se ha perdido capacidad de influencia. Fíjate que en la época de la vanguardia y en el país del 68, fíjate cómo influyeron en ese afán de modificar los valores imperantes de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Entonces el escritor era... Pero claro, lo que pasa es que no miraba el mercado, ha tendido a planificar todo. Claro, pero en aquella época no tanto, y el intelectual tenía esa capacidad de influencia para modificar los valores imperantes. Ahora lo ha perdido, porque la gente más o menos se trata de adaptarse a lo que se vende, al mercado,
pero hay que recuperar eso. Claro, totalmente. Hay que incidir sobre la sociedad. Artistas del mundo, no callaros, influir en la sociedad. Tenemos mucho más poder del que muchas veces nos imaginamos. Como dice Andrés, es que podemos influir en muchas decisiones, en muchas cosas. No tenemos que callarnos. No. Y tenemos que seguir con nuestro trabajo, cada uno modestamente, con lo que más entienda, con lo que más le guste, con lo que más disfrute, porque tenemos que disfrutar con lo que hacemos. Pero por favor, artistas del mundo, no callaros nunca. Y bueno, yo creo que ya prácticamente ya nos queda muy poquito tiempo. La verdad que no sé el tiempo que nos queda, pero vamos a ir acabando. Sé que es un recurso manido, que yo creo que ya se ha hablado demasiado de todo esto, pero me gustaría tener una discusión, digamos, una tertulia muy cortita, de nada, nos quedan 3 o 4 minutos, sobre el último premio Planeta. No sé, ¿qué pensáis de todo eso? De todo lo que conlleva, todo lo que ha conllevado en el último premio Planeta. Pues, bueno, el último y el anterior y algunos otros. El penúltimo. El Planeta es un negocio editorial que vende libros. Entonces, tiene que recuperar el premio. ¿Cómo? Vendiendo libros. ¿De quién? De este. Está bien. Él es un negocio, ya están. Sí, qué bueno. Qué bueno. Pues es que es algo ajeno a la literatura. Claro, es un fenómeno. Venden libros como el que vende zapatos, ¿no? Y es un ejemplo de lo que ocurre en la sociedad, sin que los políticos se interesen, que todo esté al grupo de los políticos, sino a los que verdaderamente ordenan la sociedad y la dirigen y la canalizan, no son los políticos, sino son los que tienen poder económico. Entonces el poder económico, que es poder mediático, pues influye sobre la gente de tal manera que compran pues premios Planeta, cuyo que se dan además a un empleado tuyo que sale mucho en la tele y que conocedor de la influencia que es lo que la gente ve en vez de leer nuestros libros, por ejemplo. Claro. Y claro, pues se vende como churros. Entonces eso pues es una de las cosas que tenemos que poner de manifiesto y luchar por ello, porque se modifique todo eso y porque la gente sepa lo que compra, que se vende masivamente, porque esa capacidad tremenda de influencia que tienen los medios y las inversiones tremendas que se hacen. Ahora es que vas al metro y tienes el último Planeta en grandes, la parte trasera de los autobuses, entrevistas. Una entrevista en un determinado periódico, según me dijo el otro día un agente literario, pues vale del orden de 10.000 euros. O sea, me ha llegado, no puedo hacerlo, esto lo invierto, pues es una inversión. Pues es una de las cosas que tenemos que poner de manifiesto. Tenemos muchas cosas que hacer en este proyecto de viabilidad. Claro. Aparte de promocionar nosotros también, tratar de incidir en determinadas modificaciones sociales que son importantísimas. Claro. Yo es que en este caso estoy de acuerdo con los dos, porque efectivamente como empresa yo, bueno, pues tengo la legitimidad absoluta de rentabilizar mi empresa como mejor quiera. Y esa es la estrategia que ha tomado Planeta. Pues bien, me parece bien y me parece mal. Adelante. Pero lo que veo mal es que le llamen premio. Sí. Es que tendría que llamarse otra cosa. Adjudicación al personaje del año por su recompensa al trabajador moderno. Recompensan, exactamente. Y entonces sería más creíble. Ese es el tema. Es que la palabra premio hace que muchos autores que nunca van a tener oportunidad de nada pierdan un año de su tiempo Claro. teniendo un libro secuestrado ahí. Claro. Bueno, a mí llegaron bueno, iba a presentarme a un concurso y lo del año de secuestro, bueno, lo veo, entre comillas, normal. Pero en uno de los concursos sí que es verdad que daban bastante dinero. Eso era un premio de 250.000 euros, te lo secuestraban 10 años.
Es decir, que ganes o no ganes, ya sabes que durante 10 años ese libro, igual dentro de 10 años ese libro ya no se puede publicar, porque Claro. no es actual, porque no se escribe igual, porque es diferente, con lo cual, pues, has arruinado un año de trabajo, como tú dices. Entonces, es una pena. Pues yo creo que con esto vamos a acabar. Yo les pido encarecidamente, por favor, a todos nuestros espectadores que si quieren leer El Primer Planeta, léanlo. Pero lean, por favor, Amaremos en Libertad, de Andrés Pilar. Necesario, obligatorio, espectacular, por favor. Es que no hay que explicarles nada, es que tienen que tener la oportunidad de llegar a ese libro para saber lo bien que se escribe en Visibilidad, el gran reto. Y por favor, naturalmente, compren y lean Oficio de Tinieblas, de Emily S. Smith, porque también, además de que van a pasar un rato terriblemente horrible por los personajes perversos que hay ahí, ay, madre mía, pues es una lectura obligatoria. Y además es una novela que va a dar mucho que hablar, y si no, al tiempo. Y bueno, y ya puestos también, pues lean mi última novela, empiezo. Claro, ¿por qué no? Exactamente. Así que, pero lean todo. Si aquí no estamos en contra de que no lean El Primer Planeta, pero por favor, No somos nadie. no somos nadie, pero por favor. Tenemos que proponer determinadas cosas, pero cada uno es muy bueno. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que es necesario diversificar y ver la calidad literaria que hay en el resto del país, ya no solo en Visibilidad, sino pues con distintos autores por todo el mundo, que muchas veces te paseas por ferias y encuentras autores desconocidos que dices, madre mía, ¿cómo este hombre no ha publicado con Planeta? ¿Cómo escribe este hombre así de bien? Y no ha tenido una oportunidad, ¿no? En fin, que no me quiero enrollar más. ¿Cómo os queréis despedir? Diciendo adiós. Sí. ¿Andrés? Pues me quiero despedir animando a todos los posibles oyentes y visualizadores de este podcast a leer buena literatura, a ser muy selectivos, seleccionar muy bien y darse cuenta de que la buena literatura, por encima de la mera distracción, que no está mal distraerse, divertirse, pero cambiar el concepto de distraerse a gozar intelectualmente el gozo que proporciona el conocimiento y la profundización en nosotros mismos. Qué bonito. Copio. Bueno, la verdad es que, ¿ves? Esto es Visibilidad. Un grupo de gente que ama la literatura y que, bueno, pues estamos aquí. Hay que leer a Andrés, hay que leer a José, y ¿por qué no? Pues a mí también, que carajo. Claro que sí. Claro que sí. Pues, compañeros, amigos, muchísimas gracias por este rato tan agradable y tan fantástico que hemos pasado. Se me ha hecho cortísimo. Y Pero luego, ha estado estupendo, José, gracias a ti, gracias a mi compañera Emilia, que ha estado formidable. muy acertada. Nada, gracias a vosotros. Habéis sido unos compañeros estupendos. Pues, amigos, hasta el próximo podcast, que será dentro de muy poquito, y seguiremos con temas candentes de actualidad y tan criticables como todos estos que hemos tocado hoy. Hasta pronto, amigos.